Buenas tardes y bienvenidos. Bueno, es un gusto tenerlos en esta primera sesión pública del Instituto Nacional Irigoyeniano del año 2019. Agradezco especialmente la presencia del presidente honorario, el doctor Hipólito Solari Irigoyen, el expresidente del embajador Miguel Ángel Espeche Gil, la ex vicegobernadora, querida amiga Elba Rulet, bueno, personalidades de distintos quehaceres que evidentemente señalan el acierto de la invitación a Jorge La Peña para que en esta primera sesión académica del año haga uso de la palabra. Como ustedes saben, este año hemos empezado con actividades no del todo convencionales como instituto, fundamentalmente motivado en el 10º aniversario de la muerte del doctor Raúl Alfonsín, quien, más allá de la importancia de su figura y la trascendencia de su obra desde el punto de vista institucional y cívico para la Unión Cívica Radical y para la República, tuvo también una trascendencia fundamental para que este instituto, fundado el 1 de junio de 1948, se convirtiera, a través de la ley 26.040, en Instituto Nacional. Como en todo lo que escaló en su vida y en su obra política Raúl Alfonsín, su inspiración fue fundamental para que el Congreso de la República dictara por unanimidad la ley que le dio estatus de Instituto Nacional a este ámbito, que había empezado unas cuantas décadas antes a funcionar en términos de instituto privado de investigaciones históricas. Y además Alfonsín integró el cuadro académico honorario, por lo cual decidimos este año prestarle especial atención al recuerdo a quien le debemos tanto desde el punto de vista político e institucional y también desde lo afectivo. Acá hay muchos amigos y colaboradores directos del presidente Alfonsín. Sin ir más lejos, el orador invitado, Jorge, ha sido su secretario de Energía. Y además, la circunstancia de que Jorge, a quien me parece que huelga cualquier presentación, porque todos los que estamos acá estamos absolutamente informados respecto de su larga y fructífera trayectoria pública en el campo profesional y en el campo de la función pública, donde le ha correspondido, como decíamos antes, ser secretario de Estado, funcionario en diversas áreas del sector público, especializado en la cuestión energética, presidir nada menos que el Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Ahí tiene también un vínculo entrañablemente fuerte entre la figura de Hipólito Yrigoyen, el presidente que creó la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y el entonces coronel, luego general Enrique Mosconi, que fue su primer director, designado por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, que continuó en la gestión que Yrigoyen inició el 12 de octubre de 1928. Y Mosconi se fue de YPF cuando Yrigoyen se fue de la presidencia echado por el golpe. Como radicales podemos dar testimonio, como fue la idea de plantear la charla de Jorge La Peña, el radicalismo y la energía, podemos dar testimonio, es una de las áreas de lo público en lo que el radicalismo ha podido dar cátedra a través de sus 128 años de historia. Y ha tenido presidentes y funcionarios en el área cuya actuación nos llena de orgullo y nos compromete para el futuro. Déjenme al estudio el funcionario especializado en la cuestión, sino que tenemos también al profesional, al especialista, que no se ha quedado en la cuestión meramente técnica o en la torre de marfil. Es un hombre que ha puesto sus pies en el territorio político. Los dos compartimos la procedencia del barrio sur de la ciudad de Buenos Aires, yo de La Boca, él de Parque de los Patricios, donde Jorge supo ser un militante comprometido, y lo sigue siendo, de la causa de la Unión Cívica Radical. Y yo recuerdo una vez, él no se va a acordar seguro porque el conocido era él, cuando algunos radicales empezamos a conjugar algunas ideas y algunas palabras luego de aquel 2% ominoso del año 2003, cuando nos habíamos ido del gobierno tras el final de la gestión
de la Alianza y del presidente de la Rúa, en algunas asambleas radicales horizontales, absolutamente horizontales. Yo recuerdo una en lo que había sido la fábrica IMPA, y la Peña estaba sentado como un militante más. No siempre se da la circunstancia de que los hombres que tienen que ejercer representaciones públicas, ya sea electivas o funciones públicas en el ámbito de los órganos ejecutivos, tengan ese nivel de compromiso con lo partidario. Ese es uno de los grandes méritos de Jorge, además de los méritos profesionales y en la función pública que tiene y que todos conocemos y no necesitamos recalcar aquí. Adelante, entonces, le damos la palabra al ingeniero Jorge La Peña, luego de agradecerle la generosa predisposición con la que nos atiende siempre, con la que nos recibe en su instituto, con el Café Dos Escudos, que es su territorio, y que haya aceptado la invitación a conversar con el instituto. Es desde ya motivo para agradecerle y para estar muy felices. Jorge. Por la invitación y muchas gracias por la presentación, muy generosa. Veo en el público la mayoría de amigos de muchos años, gente a la cual respeto muchísimo. Bueno, voy a hacer una reflexión sobre este tema que se llama el radicalismo y la energía. En realidad, acá se podría escribir un libro de historia con esto, pero no soy historiador. Entonces, voy a hacer una especie de pantallazo de lo que ha hecho el radicalismo en la energía, la relación fuerte que hay entre el radicalismo y la energía desde siempre, y me voy a hacer una pregunta al final, como me la hago ahora. ¿Qué le pasa al radicalismo? ¿Se olvidó de sus años importantes en este tema? Porque ahora veo un radicalismo pasivo. Bueno. Entonces, después voy a tratar de contestar por qué puede pasar esto que pasa. Bueno, si tomamos la historia de la energía, voy a decir algo acá, que hay mendocinos, para no quedar mal con los mendocinos que estoy viendo. La historia de la energía empieza el 13 de diciembre de 1907 con el descubrimiento del petróleo por parte del Estado Nacional en Comodoro Rivadavia. ¿Qué pasó? ¿Antes no había nada? Sí, había una prehistoria. Hay una historia y hay una prehistoria. Y la prehistoria, llamémosle, el padre del pintor Fernando Fader tenía pozos en Cacheuta en el año 1886, 30 años antes del descubrimiento. Y también hay una actividad petrolera en Jujuy, en el año 1870. Y ya que está, decimos que el petróleo se descubrió en Pensilvania en 1959. Fíjense, Pensilvania, Jujuy, Mendoza, bueno, y luego en 1907 nuestro, esos 50 años, me parece interesante. La prehistoria, esto que estamos mencionando, es una prehistoria de pioneros, de emprendedores. ¿Qué hizo el presidente Figueroa Alcorta cuando se descubrió el petróleo? Declaró alrededor del pozo la reserva fiscal en 110.000 hectáreas. Quiere decir que no hace o no hizo
lo que uno esperaría de un oligarca de derecha, que era llamar al capital privado para que explote el pozo que había descubierto el petróleo. 8 o 9 años de república oligárquica no democrática han sido años muy positivos para la historia energética argentina. Ya en el año 1916, y tenemos el orgullo que todo nuestro partido se comprometió fuertemente desde arriba para abajo, no desde abajo para arriba, con la causa de la energía en la Argentina. El gobierno de Irigoyen creó YPF. YPF fue, hasta que dejó de ser YPF, la columna vertebral de todo el sistema energético nacional. Y esa es una creación del presidente Irigoyen en agosto, si no me equivoco, del año 1922, es decir, cuando ya le faltaban 2 meses para irse. Bueno, pero el presidente Irigoyen es sucedido por el presidente Alvear, que continúa, y la obra de la creación de YPF, que me imagino que en esa época sería poco más que un escritorio, y la empieza a hacer grande, porque al poner como presidente a Enrique Mosconi, pone un hacedor extraordinario, un militar que aplicó las técnicas de dirección militar y organización militar, y logra poner una empresa en marcha que es la primera empresa estatal de América. En 1925 se hace la destilería se inaugura por lo menos la primera parte de la destilería de La Plata. Y en el año 28 termina la presidencia de Irigoyen, de Alvear, y sigue la de Irigoyen, y sigue fundacional, extraordinaria y altamente comprometida de lo que es la Unión Cívica Radical, energética más importante de la Argentina, ¿no? Bueno, eso no es todo. Le debemos a Frondizi un aporte extraordinario a nuestra propia ideología, a nuestro propio relato, el libro Petróleo y Política. Ahí hay historia, hay ideas y hay propuestas. Ese libro se publica en 1954. Era la crítica profunda que siempre hizo la Unión Cívica Radical a quienes bregaban por las concesiones. Frondizi es autor también de 2 leyes importantes que forman o que han formado en su momento la base institucional, que es la ley 14773, que es la primera ley del petróleo, y la ley 15336, que es la ley de la energía eléctrica, que constituye todavía el marco regulatorio más interesante, que tuvo otros condimentos. Me parece que esto es un tema interesante para conversarlo acá. ¿Qué le debemos a Ilia? La anulación de los contratos, pero la renegociación de los mismos. Quiere decir que el contrato, tocándolo de determinadas formas, siguió. Y yo lo analicé, ese contrato, en la época de Alfonsín, que todavía existía, y era un contrato interesante. Las empresas producían el petróleo para entregárselo a YPF a un precio fijo, no, ni siquiera en dólares.
¿Qué es esto de que lo que produzco vale lo que dice el mundo? Lo que produzco vale lo que yo pacté en el contrato. Bueno, entonces, ahí iría la energética. La gestión de Storani, que lógicamente la veo con anteojos rosas, porque yo fui parte. El energético perduró por 30 años hacia adelante. ¿Y por qué es así? Porque en la época de Alfonsín se hicieron los gasoductos para transportar el gas de Loma de la Lata, con la cual se sustituyeron enormes cantidades de petróleo, de fuel oil, de gasoil, de combustibles industriales. Se implementó el gas natural comprimido, sacando nafta de la demanda, y la Argentina logró llegar a ese autoabastecimiento energético. O sea, estoy nombrando 5 presidentes radicales que hicieron lo que tenían que hacer para asegurar un futuro importantísimo de la Argentina en materia energética. ¿Son los únicos que hicieron algo? No, pero creo que hicieron el 80% de ese todo. Y me parece que este es un punto que marca una reflexión también acá. Desde que descubrimos el petróleo en el año 1907 hasta 1989 pasaron 82 años donde todos los gobiernos más o menos apuntaron para el mismo lado. No hubo gente que tirara para el otro lado. Nosotros fuimos protagonistas extraordinarios de ese ciclo, también, extraordinario. Y el resultado lo consiguió Argentina. Argentina fue uno de los pocos países del mundo autosuficientes. Hay 200 países en el mundo, pero suficiente debe haber 15. Entonces, hemos logrado algo. En el gas, que es el vector de transformación de la matriz energética, Argentina llegó a tener el 50% de su matriz. Entonces, quiero decir, y creo que esto es suficiente, que nosotros hemos hecho mucho y hemos hecho lo mejor y somos parte de lo mejor, de la mejor historia energética de la Argentina. ¿Y qué pasó después? Fue seguido por Kirchner. Sacó nuestro gobierno de la alianza porque fue cortísimo. Estos 29 años o 30 años que separan 89 del 2019 son años peronistas en todas sus variantes. Menem es un protagonista central de una década. Los Kirchner, protagonista de la otra década y pico. Y ahora, el señor Macri. También lo saco a Duhalde, como lo saco a De la Rúa, porque no se puede juzgar a una persona por un año, donde encima está tratando de arreglar que no se le caiga el techo. Bueno, acá pasó lo peor. Lo que era un camino de éxitos, y todavía me olvidé del plan Houston de Alfonsín, que es su obra maestra no superada. Pero vamos a dejar, para no hacerlo esto largo. No te cortes. No,
¿Qué hizo el radicalismo en estos años? Lo que había que hacer, pintarse la cara y defender la posición ante el ataque neoliberal irresponsable que la Argentina sufrió bajo el menemismo. ¿Y quiénes fueron los protagonistas si no estábamos en el gobierno? Los senadores y los diputados radicales. Y acá tenemos uno, que es Hipólito, pero me acuerdo de Nápoli, de Adolfo Gas, los radicales de la Cámara de Diputados, digamos Jarolaski y el Gordo, Bagni. Ahí se dieron batallas extraordinarias. Margarita Malarro también. Dialécticas que no se ven. No sé de dónde sacaban nuestros legisladores esos argumentos extraordinarios. Bueno, entonces un día hacen la privatización de gas del Estado y decían que no trabajábamos porque Isabel, Menem, los Kirchner no son aptos. Y si nos guiamos por Perón, más o menos. Bueno, hoy somos socios, después de Gualeguaychú, de una coalición, tipo muy afiatado. Uno lee el diario, uno pide perdón, el otro dice no quise decir eso, qué sé yo. Es medio de problema. Ahora, esa coalición está hecha, nosotros somos radicales. La señora es radical también, por lo menos dice que es radical, y es radical, y dice que el padre es radical, es radical. La señora... bueno, ahora, los otros no son radicales, son de centro-derecha. Decir centro-derecha es muy vago. Voy a calificar a los socios. De energía no son como los radicales, estudiosos de ese tema. Vieron que yo no dije que los radicales sabemos todo. No nos destacamos en otras cosas. En energía, sí, en otras cosas también, pero no en todo. Bueno, se ve que el socio nuestro no se destaca en energía. No estudió mucho. Bueno, que el socio es muy parecido a Menem. El socio, punto y coma, y con el correligionario. Esto es más fuerte, porque si el socio no nos da, pero, y ahí veo un poco el problema, pero no tengo la solución. La fotografío. Creemos que, a ver, si ustedes me aceptan que es parecido a Menem, porque tiene la misma estructura, en fin, me acuerdo de Alfonsín, digo, bueno, falta una persona como Alfonsín. No es fácil reemplazar a Alfonsín. ¿Por qué los radicales o el radicalismo dejó de interesarse en la energía? Es como cambiar de bando. Bueno, acá puede ser varias razones. Una, que perdió número e importancia. No es lo mismo tener el 25% de los argentinos pendientes de lo que decidimos que tener
un número inventariado considerablemente menor. El último inventario que yo conozco son los votos de Sanz, sacó 3%, ¿no? Sacó mucho menos que Angelos Casella, que sacaron. Yo me asusté cuando dijo que estaba incómodo, se refería al lugar, a la silla, a la compañía. No, lo entendí perfectamente. Y creo que lo que hace más interesante la charla con Jorge es precisamente la vehemencia y la claridad de ideas que animan a su pensamiento, y la incomodidad que comprendemos, valoramos, tiene toda la razón, porque acá hizo un repaso breve pero muy completo de toda una historia, de toda una tradición política de un partido nacional. Ahí está una de las claves, por eso me parece que fue magnífico ese cierre. Un partido nacional con capacidad de dictar políticas estratégicas. Y yo no tengo duda que Jorge sería un excelente ministro de Energía. Pero lo que ha faltado es densidad política. Primero en el radicalismo, como señalaste recién, por la pérdida de peso específico, de peso político. El inventario, ese inventario que es muy desafiante lo que planteaste. Por otra parte, por esa actitud refractaria de los socios mayoritarios de la coalición a las políticas típicamente identificadas con el radicalismo en materia energética. Pero para no monopolizar, si alguien tiene preguntas para hacerle a Jorge, le vamos a dar la palabra entonces a Carlos. Firmamos 70 contratos. Entonces, ¿cuánto firmó el gobierno actual? Ninguno. Esto evidencia problemas de forma de gobierno. Hipólito. ¿Qué se puede esperar del viento como generador de energía? Mucho porque en este momento es apenas el 2-3%. Mirá, energía hidroeléctrica en la época, digamos, post-alfonsinista, donde terminaron de entrar las obras y hoy eso, como no se hizo ninguna central más, o se hicieron muy pocas, el 30%. Y 60 o casi 65 de petróleo. Lo eólico es 2. ¿Qué se puede esperar? Mucho. Que quintuplique. Ya te digo bastante. Quintuplique, sextuplique, septuplique. Como es poco lo que tenemos, pasar a 15 sería muy importante. 2 habiendo multiplicado por 7 en los últimos años. Mira, lo bueno de la energía eólica que todo el mundo la quiere. Nadie la critica. Entonces es bueno, porque la nuclear hay un montón que la quiere y otro montón que no. La hidroeléctrica también le pasa lo mismo, qué sé yo. Entonces, la solar, no hay enemigo de la solar, porque es pasiva, está ahí. La eólica, entonces hay que darle a la eólica. Perdón. Dale. Hay una crítica técnica que quiero que tú evalúes o nos digas tu punto de vista con la sapiencia que te conocemos. ¿Cuál es el potencial real de algo que se ha convertido en una leyenda, que es Vaca Muerta? Es decir, desde el punto de vista de la metáfora, si se me permite, queremos saber si Vaca Muerta resucita para recuperar la energía y la economía del país o no. Bueno, yo creo que es como la leyenda del Dorado. Movió mucha inversión. Gaboto buscaba el Dorado, todos buscaban el Dorado y no apareció, pero bueno, hubo otros hallazgos. Creo que la Argentina, en su infantilismo, está buscando una salida fácil, que le mande Dios, del tipo de una gran cosecha o una cosa así. Y en este sentido me parece que ha elegido el camino fácil. El camino fácil, no explorar, fallar, encontrar, ponerlo en producción y venderlo, sino
decidió jugar todo a la idea de que hay petróleo también en las piedras. Y que ese petróleo, si rompo las piedras y las montañas, lo puedo sacar. Y si lo puedo sacar, lo puedo vender. Porque Estados Unidos lo saca y lo vende. Y yo digo, te tenés en alta estima para compararte con los Estados Unidos, que son capaces de hacer lo mejor y lo peor, y vos no. Me parece que se ha creado la idea de que estamos ante una riqueza universal, pero hay un problema, que esa riqueza universal es un recurso, no una reserva comprobada. Y esta diferencia es esencial. Es el caso del viento. Yo puedo tener el mejor viento del mundo en la Antártida Argentina. ¿Y cómo lo utilizo? Recurso tengo, pero el asunto es el viento que sea explotable. La reserva comprobada, que como decíamos empieza en 1907, en 82 años, que fueron los que van desde el descubrimiento hasta el 89, donde los gobiernos con más o menos diferencias y qué sé yo, aún siendo, como hemos explicado, mantuvieron una línea de crecimiento y que llegó al autoabastecimiento energético. Ese periodo tuvo una columna vertebral que es YPF. ¿De acuerdo? YPF era una escuela de todo lo petrolero y dentro de eso tenía nuestros socios que ejercen el manejo del área energética son parecidos a el menemismo. En el enfoque son parecidos. La calidad intelectual de los ejecutantes no es exactamente la misma. ¿Cuál es superior?